Soy Ángel Mundo y soy egresado del doctorado en Ciencias Sociales que se imparte en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradezco al doctor Gerardo Ábalos Tenorio, coordinador del doctorado, la invitación para la elaboración de esta cápsula. En ella trataré de dar respuesta al interrogante de qué forma las ciencias sociales abordan el tema del COVID-19. Si bien es cierto que la voz cantante dentro de todo este proceso la han llevado los representantes de las denominadas ciencias duras, los científicos sociales también han tenido importantes aportes. Por ejemplo, llamando la atención de los efectos que las distintas medidas pensadas para combatir la pandemia pueden tener sobre la sociedad. Pensemos en el caso del desempleo en México, que cada vez se manejan cifras mucho más grandes, el posible riesgo que representaba para mujeres y niñas el incremento de la violencia intrafamiliar por el confinamiento, o bien cuando en nuestro país en el mes de marzo se intentó promulgar una denominada guía bioética para la asignación de recursos médicos escasos, en la que se daba preeminencia a los jóvenes por encima de los adultos mayores. Todo esto disfrazado bajo un eufemismo que era la vida que quedaba por vivir. Sin embargo, pues a todas luces se trataba de criterios meramente económicos, productivistas, en donde pues los jóvenes tendrían muchas más probabilidades de producir a largo plazo que los adultos mayores. Sin embargo, pues justo es decirlo, este proceso, gracias a la participación de la sociedad, de los pensadores, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias duras, pues revirtieron ese intento para terminar publicando una guía mucho más equilibrada para dicho otorgamiento, ¿no? Sin embargo, pues la perspectiva que yo pretendo ofrecer en esta breve cápsula es desde el enfoque de las políticas públicas. ¿Por qué? Pues por su aporte particular en donde se privilegia el enfoque multidisciplinario. En el año del 51, cuando el politólogo estadounidense Harold Laswell publicó su artículo La orientación hacia las políticas, reconocía la imposibilidad de que una sola ciencia en ese momento pudiera ofrecer soluciones a los problemas de sociedades cada vez más grandes, pero también mucho más complejas. Es así que era necesario, desde esa perspectiva, que las distintas ciencias sociales colaboraran de manera conjunta para analizar de mejor manera los problemas y ofrecer alternativas de solución mucho más efectivas. Todo ello con un objetivo primordial: la preservación de la dignidad humana. Si bien actualmente se escucha mucho este discurso de la garantía de los derechos humanos, de buscar que no se violen, bueno, pues Harold Laswell con su postulado acerca de la preservación de la dignidad humana, pues ya tenía eso en mente, ¿no? Entonces, es así que propone el surgimiento de una nueva ciencia, la ciencia de las denominadas políticas públicas de la democracia, en donde este enfoque multidisciplinario podría ofrecer mejores alternativas de solución hacia esos problemas. Sin embargo, pues justo es reconocer que las políticas públicas son hipótesis, no son soluciones infalibles, no son soluciones mágicas, no son decálogos con los cuales se pueda seguir A más B y llevarnos a otras situaciones completamente distintas, sino que lo que implica que las políticas públicas sean hipótesis es que éstas deben de ser probadas, deben de ser verificadas, deben de ser evaluadas para determinar su éxito o su nulo aporte hacia esos problemas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una condición X a la que se le aplicaría una política Y que nos conduciría, esperaríamos, hacia una situación A, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el tema del desempleo, al cual se le aplica una política que llevaría a una reducción del desempleo. Todo esto tiene en su seno un problema particular y es la definición del problema público. De acuerdo a esa definición, se elaborarán dichas políticas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las políticas pensadas a finales del siglo pasado para combatir la pobreza. Bueno, la hipótesis que se tenía en mente era que la gente era pobre porque no era productiva, porque no contaba con las capacidades para insertarse en el mercado laboral. Entonces, eso llevó a la elaboración de programas de desarrollo humano que tenían un enfoque particular en la creación de capital humano, ¿no? Entonces, pensemos en pobreza, en desempleo, a la que se le aplica una política como lo fue Progresa, Oportunidades, Prospera, que esperaríamos que nos condujera a una reducción en los niveles del desempleo y por ende de la pobreza. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno,
que después de aplicarse esa política durante cerca de 20 años, la misma situación, se le aplicó la política y estamos prácticamente en los mismos niveles, tanto de pobreza como de desempleo que en los años 90. Entonces, eso obliga a repensar las estrategias y ofrecer otras alternativas de solución, ¿no? A esa misma condición, a esa misma situación, se le aplica una política distinta y esperaríamos que eso conllevara a una situación completamente diferente. Enfoquémonos ahora en lo que da pie a esta cápsula. El problema del COVID. Bueno, ante las experiencias que se tuvieron en países como la misma China, que fue el epicentro de todo este complejo proceso, se empezaron a desbordar los servicios médicos. Lo mismo sucedió en Italia, lo mismo sucedió en España. Eso llevaría a la definición de un problema público desde un enfoque equivocado desde mi parte, porque pues, lo primero que se nos enseña al momento de tratar de analizar los problemas públicos es que no se definan estos como la falta de un servicio. Sin embargo, pues ante el colapso que se tuvo en estos países de los servicios médicos, pues pudo orillar a nuestro gobierno a diseñar una estrategia como la que se presenta en esta lámina, ¿no? La expansión del contagio del COVID en una sociedad con características muy peculiares como la nuestra, en donde los problemas de sobrepeso y obesidad nos colocan en una condición de un sistema inmunológico comprometido, vulnerable, pues puede tener una mayor peligrosidad en nuestras sociedades, ¿no? Sin embargo, pues por lo que se optó fue por la adquisición de más ventiladores, de la ampliación de los servicios médicos y la aplicación de la política de sana distancia, ¿no? ¿Hacia dónde esperábamos que nos condujera? Pues a un menor nivel de contagios y de fallecimientos. Sin embargo, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, con cifras actualizadas hasta el 15 de junio del año 2009, tenemos que México ocupa el lugar número 14 en una cifra absoluta en número de contagios. El número 7 en número de fallecimientos. Si utilizamos las tasas para establecer una comparación con otras naciones, bueno, pues nos ubica en el lugar 67 en contagios por cada millón de habitantes, es decir, 1.166 contagios por cada millón de habitantes, y en el lugar 25 contando con 136 fallecimientos por cada millón de habitantes. Parecerían las cifras, pues a ciencia cierta no nos dicen nada tampoco estos lugares, ¿no? Entonces, tratemos de hacer una comparación entre casos específicos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en el caso de Perú, hasta el día 14 de junio del año 2020 se reconocían oficialmente 220.749 contagios. Sin embargo, vean la diferencia en el número de fallecimientos, solamente 6.308. Además, pues como se puede apreciar en esta gráfica, ellos ya tienen una tendencia descendente, ¿no? Ellos sí están aplanando la curva. ¿Qué es lo que sucede con México? Pues nosotros todavía traemos esta tendencia ascendente, aunque tenemos un menor número de casos de contagios positivos reconocidos oficialmente, nosotros superamos considerablemente, casi en 2 veces más, la cifra de muertes en Perú, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cambio o el factor que hace la diferencia dentro de la estrategia? Bueno, pues parecería que es en las pruebas que se realizan, ¿no? Mientras que por cada millón de habitantes, Perú aplica 41.300 pruebas, ubicando a ese país en el número 50 de 215 de este conteo que realiza el portal Worldmeters. México ocupa el deshonroso lugar número 147, pues solamente aplica 3.118 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces, ¿en dónde está el problema? Bueno, nuestras autoridades han dicho que no se trata de aplicar pruebas de manera indiscriminada. Yo no sé quién haya propuesto tal estrategia, ¿no? Sino que de lo que se trata es justamente de una nueva estrategia, de aplicar una nueva estrategia ante la misma condición, con la misma política de sana distancia para evitar los contagios, pero también hubiéramos optado por aplicar un mayor número de pruebas desde el principio, cuando teníamos muy pocos contagios, para de esta forma tratar de contener la expansión en los casos que ya se habían identificado, ¿no? Es decir, ubicar a los contactos con los que se tuvo relación esa persona que ya ha sido diagnosticada como positiva del COVID, para tratar de frenar tanto la expansión como el incremento de los decesos. ¿Hacia dónde nos llevaría una estrategia distinta?
pues no lo sabemos, es nuestro contrafáctico que no tenemos manera de compararlo con la estrategia seguida, ¿no? Por tanto, ¿cuál es, hacia dónde nos conduce eso? Bueno, pues la valoración final de toda la estrategia que ha seguido nuestro gobierno, pues estará relacionada justamente tratando de verificar el éxito de ella pensando en dos factores. El primero, si de lo que se trataba era de preservar la mayor cantidad de vidas, en palabras de Laswell, la dignidad humana, pues vemos que al compararnos con Perú, con un país, es cierto, con un número de habitantes mucho menor, pero también con un número de riqueza, con una cantidad de riqueza, con un PIB mucho menor que el nuestro, pues nos ubica en una posición francamente inferior a ellos, ¿no? Si de lo que se trataba, es decir, desde el enfoque de que el problema público era proveer una mayor cantidad de servicios, bueno, pues tendremos que reconocer que la estrategia del gobierno fue exitosa, porque hasta este momento no hemos tenido el desbordamiento, no hemos tenido la saturación de nuestros hospitales y esto pues haría pensar que estamos en una posición muy adecuada, ¿no? Sin embargo, o no obstante, pues la valoración o la evaluación final será un trabajo a realizar a posteriori y tendrá que realizarse de forma multidisciplinaria. Tanto los representantes de las ciencias sociales como los de las ciencias duras tendremos que hacer esa valoración final para determinar el éxito o el fracaso de dicha estrategia. Y yo aquí termino con esta cápsula y agradezco a todos ustedes el haberla visto. Muchísimas gracias y hasta luego.